Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre los condensadores y en concreto de su historia. En octubre de 1745, Edward Georg von Kleist de Pomerania, Alemania, observó que la carga eléctrica podía ser almacenada conectando por medio de un cable un generador electrostático a un volumen de agua en el interior de una jarra, frasco o botella de vidrio. La mano de von Kleist y el agua actuaban como conductores y el frasco como un dieléctrico, esto es, aislante, aunque los detalles del mecanismo fueron incorrectamente identificados en ese momento. Von Kleist fue sacudido al tocar el alambre por una poderosa chispa, mucho más dolorosa que la que se obtenía de un generador electrostático, por lo que dedujo correctamente que la carga eléctrica se almacenaba en el dispositivo. Al año siguiente, el físico holandés Peter van Musselborgh inventó un condensador similar al que fue llamado botella de Leyden por la Universidad de Leiden, donde trabajaba. También quedó impresionado por la fuerza de la descarga que este aparato proporcionaba, de forma que llegó a escribir que no padecería una segunda descarga por todo el Reino de Francia. Daniel Gallard fue el primero en combinar varias botellas de Leyden en paralelo formando una batería para incrementar la capacidad de almacenamiento y de carga. Asimismo, Benjamin Franklin inventó la botella de Leyden y llegó a la conclusión en 1749 de que la carga se almacenaba no precisamente en agua, como otros asumieron, sino en el borde del cristal. También acuñó el término batería, que indica el aumento de potencia por medio de una fila de unidades similares, como el de la batería de artillería, que posteriormente aplicó a grupos de células electroquímicas. Gracias al descubrimiento de Franklin, las botellas de Leyden posteriores se confeccionaban recubriendo el interior y el exterior de los frascos de una hoja de metal, formando de arcos entre las láminas. La primera unidad de capacidad fue el tarro, equivalente a alrededor de 1,11 nanofaradios. Empezó a estudiarse la inductancia o medida de la oposición a un cambio de corriente de inductor, que almacena energía en presencia de un campo magnético. Botellas de Leyden o dispositivos más potentes que empleaban placas de vidrio planas alternadas con conductores de lámina metálica se usaron exclusivamente hasta más o menos 1900, cuando la invención de la telegrafía sin hilo creó una nueva demanda de condensadores, tales como láminas de material dieléctrico flexible. Un condensador se constituía generalmente por un par de conductores, separados por un aislante. La carga se almacenaba en la superficie de las placas de material conductor, en el borde del contacto con el dieléctrico aislante. Desde el inicio del estudio, la electricidad se utilizaron para los condensadores materiales y conductores como vidrio, porcelana y papel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mica era el dieléctrico para los condensadores más común en los Estados Unidos. Charles Pollock fue el inventor de los primeros condensadores electrolíticos. En 1896 se le concedió la patente de Estados Unidos para un condensador líquido eléctrico con electrodos de aluminio. Electrolitos sólidos condensadores de tantalio fueron inventados por los laboratorios Bell en la década de 1950, con un condensador de apoyo de baja tensión, miniaturizado y más fiable, para completar la nueva invención del transistor. Con el desarrollo de materiales plásticos por los químicos orgánicos durante la Segunda Guerra Mundial, la industria comenzó a reemplazar los condensadores de papel con películas de polímero delgadas. Un desarrollo muy temprano en condensadores de película se describe en la patente británica 187.953 de 1944. Último, pero no menos importante, es el condensador de doble capa eléctrica o supercondensador. Bueno, esta ha sido la historia de los condensadores. Espero que os haya gustado mucho. Hasta luego. Los condensadores se pueden definir como aquellos dispositivos que se encargan de almacenar energía. Son utilizados comúnmente en televisiones, radios y otros tipos de equipos electrónicos. Los condensadores tienen una serie de aplicaciones esenciales en la electrónica y en el diseño de circuitos. Pueden actuar como filtros, también como reductores de ruido. En este caso son llamados capacitores de desacoplo. Y por último, como son comúnmente conocidos como almacenadores de energía. El código de colores sirve para establecer su valor de manera fácil. Los dos primeros números son las primeras cifras y el tercer número será el número de ceros, dándonos así su valor. El cuarto será la tolerancia y el último la tensión máxima de trabajo que tiene el condensador. Debemos tomar siempre una serie de precauciones. Debemos revisar la polaridad siempre en los condensadores electrolíticos, ya que si lo conectamos al revés podría explotar. No debemos conectarlo a un voltaje superior,
ya que también podría explotar. Y por último, no deberíamos tocar el condensador si está conectado a un circuito sin material aislante, ya que podría darnos una descarga eléctrica. Voy a hablar de los 3 tipos de condensadores que existen. En primer lugar está el condensador cerámico. Un condensador cerámico es un condensador de valor fijo, en el que el material cerámico actúa como dieléctrico. Está construido de 2 o más capas alternas de cerámica y una capa metálica que actúa como electrodos. En segundo lugar está el condensador electrolítico. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. En tercer lugar está el condensador de poliéster. Estos tienen muy poca pérdida y excelente factor de potencia. La utilización más común de los capacitadores, es decir, de los condensadores, es absorber el ruido y desviarlo, alejándolo de la señal que nos interesa. Hola, somos Javi Trigo, Paula Loquefer, Cinta Márquez, María Coronada Pinto y Sara Romero y vamos a hablar de los condensadores. Como ha dicho antes Coronada, hay 3 tipos de condensadores: el electrolítico, el de poliéster y el cerámico. El electrolítico tienen una capa aislante muy fina sobre la cuba. Este que vemos aquí está formado por 6,3 voltios y 1 microfaradio. También tiene polaridad y podemos verlo por 2 formas. Bien, lo podemos ver. El más largo es el positivo y el más corto es el negativo. O también lo podemos ver, como vemos aquí, hay una raya. Y ese es el que indica la parte negativa del condensador electrolítico. Después está también el de poliéster, que está formado por láminas delgadas de poliéster sobre las que se depositan aluminio, que forman las armaduras. No tienen polaridad. Y como vemos aquí, está formado por 400 voltios y 0,1 microfaradio. Después también está el cerámico, que está formado por una lámina de dieléctrico, pero hay algunos que tienen 2. Los cerámicos, como los de poliéster, no tienen polaridad, y por ejemplo, está formado de 102 microfaradios. Para explicar el funcionamiento de un condensador, primero recordaré de qué consta. Consta de 2 placas metálicas. En la mitad de ambas tenemos un dieléctrico. El dieléctrico es un material que no permite el paso de la electricidad, es decir, es todo lo contrario a un conductor. Cuando se construye un condensador, este es neutro, por lo tanto tiene como cargas positivas como cargas negativas en ambos lados. Si nosotros aplicamos una corriente entre las placas, por ejemplo con una batería, sería como una bomba de electrones. Los cogería de la parte positiva y los llevaría a la parte negativa. Por lo tanto, de la parte positiva irían desapareciendo electrones y en la parte negativa irían apareciendo más electrones. Esto nos daría lugar a tener una cara positiva y una cara negativa. El voltaje máximo que pueda tener el condensador depende de la batería. Si la batería tiene un voltaje, el condensador llegará a tener un voltaje. Si dejamos de alimentar y abrimos el circuito, dejará de haber un paso de electrones y por lo tanto el condensador se quedaría cargado y además tendría un voltio de potencia. Entonces nos preguntaremos si dura cargado mucho tiempo. Pues esto dependerá de la calidad del material del dieléctrico. A veces el dieléctrico tiene unos poros internos por donde circularán los electrones. La tendencia de los electrones a escaparse por esos poros hace que el condensador tienda a volver a quedarse despolarizado.